Entonces, bueno, retomo. Buenos días. En nombre de la Universidad de los Andes y de la Oficina de Scouting y Promoción, les damos la bienvenida a esta franja de clases en el marco de la Feria de Colegios, en esta charla denominada ¿Y la educación para qué?, de la Facultad de Educación. Queremos recordarles que esta sesión de clase está siendo grabada y puede ser utilizada con fines informativos por la universidad. Hoy nos acompaña la profesora Ana María Velázquez, representante del programa. Para la solución de inquietudes que tengan sobre la clase que viviremos hoy, hemos habilitado el chat o la pueden hacer por medio del micrófono en cualquier momento de la charla. Entonces, Ana María, te voy a conceder el rol de co-host para que puedas iniciar la presentación. No sé si ya lo tienes. Ah, sí, Sí, listo. ya. Listo. Ahí estoy, perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Bienvenidas, Carol, Camila, Natalia. Quisiera muy rápidamente, pues, digamos, presentarme. No sé si acaban de estar, acabamos de salir del foro de ciencias sociales. Quisiera rápidamente preguntarles si estuvieron allí, pueden utilizar las reacciones que aparecen allí en Zoom abajo, escribir sí o no, solamente como para saber si vienen de allá y saber que están aquí con nosotros, o si quieren, abren su micrófono rápidamente y dicen sí o no, o por el chat. Listo, Natalia sí estuvo, Camila no y Carol no. Ah, bueno, perfecto. O sea, no escucharon mi presentación, Camila y Carol, entonces casi también los puedo eh, contar rápidamente quién soy. Yo, bueno, ya saben, soy Ana María Velázquez, yo soy la directora de las licenciaturas de la Facultad de Educación. Tenemos 9 pregrados. No les voy a hablar específicamente de los pregrados, simplemente para que ustedes sepan de dónde vengo, pero además pues soy psicóloga y me formé pues como psicóloga en la Universidad de los Andes, pero pues realmente siempre como con un interés muy fuerte en la educación. Y entonces cuando pues yo estudié en la universidad en ese momento no había una facultad de educación, no había licenciaturas, así que estudié algo que fuera lo más similar posible y que me diera como herramientas para trabajar en educación, así que terminé estudiando psicología, pero siempre como un interés muy fuerte en la educación. Trabajo en la facultad desde hace 10 años y pues actualmente soy la directora del programa de licenciaturas. Y lo que quiero compartirles hoy es un pequeño fragmento de una clase que yo he dictado en un curso que se llama El sentido de la educación. Esta es una digamos, esto es un tema que lo trabajamos a lo largo de varias semanas en ese curso, pero pues hoy les voy a dar, digamos, una pequeña pieza, digamos, de eso que trabajamos en ese curso. Antes de iniciar esto, aprovechando que somos poquitas, quisiera muy rápidamente pedirles, Carol, Camila y Natalia, si pueden abrir su micrófono, saludar y contarnos por qué están aquí, por qué les interesó esta clase o esta área. Entonces, Carol, ¿estás ahí? ¿Nos puedes contar? Hola, sí, aquí estoy. Hola, Carol. Bueno, pues yo estoy aquí porque la verdad me interesa bastante esto de la educación y principalmente, digamos, en la educación infantil. Entonces, pues por eso me encuentro aquí. Excelente, Carol. Muchísimas gracias. Camila. Hola, sí. Al igual que Carol, también me interesa mucho la educación infantil. Excelente. ¿Y Natalia? Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, yo también estoy aquí porque me interesa mucho la educación. No, o sea, sobre todo la educación en general, sea para niños pequeños o para adolescentes. Y también porque he tenido varias experiencias eh, como tal con la educación y pues ha sido como que siempre algo que me ha ayudado mucho a mí y que ha podido ayudar también a otras personas. Entonces, Chéverísimo. Bueno, pues muchas gracias a las 3 por haberse atrevido a abrir su micrófono y presentarse muy rápidamente y permitirme saber, por lo menos en términos muy, muy generales, cuál es su interés. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, por qué la educación, digamos, por qué el ser humano se inventó esto que para nosotros es como tan normal ahora, eso de educarse, pero pues que no ha estado allí toda la vida, ¿no? La educación es algo que hemos venido transformando, construyendo a lo largo de la vida y no es como que los seres humanos naturalmente nos hayamos educado siempre a lo largo de la historia, sino que pues especialmente a través de un sistema formal. Claramente la educación ocurre en muchos lugares distintos y
y pues no significa que porque no tuviéramos un sistema educativo formal en algún punto de la historia, pues no nos educáramos, claro que nos educábamos. Pero un poco fuimos construyendo este imaginario alrededor de necesitamos un sistema a través del cual los seres humanos nos eduquemos, pero ¿por qué surge eso? ¿Cuáles son las motivaciones de crear esa educación? Y entonces por eso mi charla se llama ¿y la educación para qué? ¿Cuáles son en últimas son los fines de la educación? Y entonces para esta charla yo les voy a pedir que ingresen a una aplicación que se llama Mentimeter, les voy a compartir aquí el vínculo, ay Dios, un segundo, me va a tocar salirme de acá porque no copié el vínculo. Bueno, si quieren entren con www.menti.com, entran a esa página web, pueden hacerlo desde su, si quieren usar su celular, por ejemplo, pueden utilizar este código QR y utilizan este código que aparece aquí arriba, 34677177. Entonces ingresen ahí y cuando hayan ingresado van a encontrar un dedito arriba. Necesito que por favor lo marquen para saber que todas están allí. Y Ángela, si tú quieres participar, eres bienvenida a participar en el, el ejercicio. Y es muy importante que entre porque sin sus respuestas pues no va a poder avanzar en el ejercicio. Entonces, aquí ya pude conseguir el vínculo. Si está difícil entrar, ahí les compartí en el chat del Zoom, les compartí el vínculo para que puedan ingresar directamente. Ahí. Listo, ya tengo 2, me falta una persona. Cuéntenme si tienen dificultades para entrar. 4, perfecto, ya están las 4 adentro, muy bien. Entonces, pues la razón por la cual les pido que ingresen acá es porque, de hecho, hoy a las 5 de la tarde voy a dar una charla sobre gamificación educativa y voy a hablar de la importancia de la interacción en la pedagogía. Digamos, como que la pedagogía realmente depende muy fuertemente, no de que los profesores expliquemos cosas, digamos, demos buenas charlas, sino que además logremos interactuar con nuestros estudiantes para jalonar un poco su aprendizaje. Y estos sistemas interactivos pues nos ayudan mucho a poder motivar el aprendizaje y además enganchar obviamente a los estudiantes en lo que estamos trabajando en el aula. Entonces, quiero comenzar preguntándoles, indagando por algunas creencias previas que ustedes tengan acerca de la profesión docente. Aquí entonces lo que ustedes van a poder hacer es contestar a cada una de estas afirmaciones qué tan de acuerdo o en desacuerdo están. Entonces la primera afirmación es un buen profesor es alguien que sabe explicar muy bien. La segunda es un buen profesor es alguien que nace con vocación para enseñar. Y la tercera es para ser buen profesor se requiere tener mucha paciencia. Entonces vayan contestando allí a sus respuestas y ahorita miramos a ver qué contestan. Voy a ocultar los resultados mientras van contestando. Vi que alguien acaba de entrar. María José, bienvenida. Acabo de compartirte en el chat la actividad que estamos realizando. Entras a ese vínculo y puedes ir interactuando con nosotras, porque seguimos siendo todas mujeres. Muy bien, entonces ya 2 personas contestaron sus respuestas a las 3 preguntas. Nos faltan por lo menos otras 2. Muy bien. Entonces, aquí les muestro los resultados que ustedes, pues que tenemos a partir de lo que ustedes respondieron. Ustedes están bastante de acuerdo con las 3 afirmaciones. La primera, que es un profesor que sabe explicar muy bien y seguramente lo pensarán así a partir como de algunas de las experiencias que tuvieron en sus colegios, que un profesor es alguien que nace con vocación, es una creencia típica que tenemos acerca de la profesión docente y que un profesor tiene que tener mucha paciencia, es algo que regularmente decimos cuando hablamos, digamos, de nuestra profesión docente.
La razón por la cual quiero traer aquí estas creencias es porque una de las cosas que hacemos en educación y en pedagogía, que es fundamental antes de iniciar cualquier proceso educativo, es conocer mis estudiantes con qué vienen, ¿no? Cuáles son sus creencias previas, sus conocimientos previos. Y para mí es clave, si vamos a hablar un poco de la profesión docente y de para qué la educación, pues saber ustedes con qué vienen. Y ahorita vamos a seguir trabajando un poquito con esas creencias. Entonces aquí yo sé que ustedes están muy de acuerdo y seguramente estas creencias vienen de lo que regularmente decimos de la educación en nuestros entornos. Pero lo cierto, como van a ver a lo largo de este ejercicio, y si digamos, toman la decisión de meterse en esta maravillosa profesión, en el camino aprenderán que realmente un profesor, y menos en educación infantil, es aquel que explica muy bien. Es cierto que los profesores podemos tener muy buenas habilidades explicativas y es cierto que un profesor que tiene mejores habilidades narrativas, ¿no? Sin duda puede conectarse mejor con sus estudiantes y ayudarlos a desarrollar mejores conocimientos. Pero el aprendizaje no depende solamente de la explicación, depende mucho más de la interacción que hay entre el profesor y el estudiante y de cómo el estudiante actúa también con aquello que está conociendo. Entonces, ese es uno de los mitos alrededor de la docencia, que no necesariamente es lo más importante para ser buen profesor. Por supuesto, es una cualidad interesante, digamos, deseable, pero no necesariamente es la más importante y especialmente no en educación infantil. En educación infantil es muy poco lo que explicamos. En educación infantil son muchas más las experiencias que diseñamos para nuestros chiquitines, para que ellos experimenten con su entorno, con su mundo real, y no les estamos explicando por qué una manzana es una manzana o por qué un pájaro es un pájaro, más bien estamos como indagando esas nociones que hay alrededor del mundo a partir de la interacción y experiencia que tienen los niños chiquitos. Y eso mismo sucede no solo con los chiquitos de preescolar, sino también con los de primaria o secundaria. Incluso nosotros como adultos aprendemos de esa manera, a partir de la interacción que tenemos con el conocimiento. El segundo punto, un buen profesor es alguien que nace con vocación, también es un mito. Las personas no nacemos con estas motivaciones, ni con estas necesariamente habilidades. La vocación docente es algo que se construye y que se construye en la medida que yo voy comprendiendo cómo es que aprenden las personas. Y en la medida que voy experimentando esto para poder ir comprendiendo qué es lo que yo como profesor debo diseñar para que mis estudiantes aprendan más y mejor. Entonces no es como que yo nací para ser profesor, más bien yo he descubierto las maneras en que, por ejemplo, cuando le explico a un compañero, él me comprende. Y a veces me entiende porque le explico, pero otras veces me entiende porque le hago preguntas y porque le pongo ejemplos y porque le pido que me dé ejemplos, ¿no? Entonces son cosas que uno va descubriendo acerca de cómo funciona la mente y por eso la educación, digamos, no cualquier persona debería ser profesor. Solo deberían ser profesores aquellas personas que en serio estudian el aprendizaje humano y estudian la pedagogía. Y entonces esto no es una cuestión simplemente de nacer con la vocación, sino de realmente construirla y aprenderla en una profesión como esta. Y lo último es que para ser buen profesor se requiere mucha paciencia. Yo escuchaba a muchas personas que me dicen, no, es que usted, Ana María, ¿cómo hace enseñándole a tanta gente? Eso definitivamente, ¿cómo hace uno cuando los estudiantes se equivocan y vuelve y les explica y vuelve y les explica y nada que entienden? Claro, eso surge justamente de ese imaginario de usted lo que tiene que hacer para que los demás aprendan es explicarles, ¿no? Y usted lo que tiene que lograr es que sus estudiantes no se equivoquen y que logren dar la respuesta correcta. Pero realmente eso no es lo que uno hace como profesor. Uno justamente lo que hace como profesor es diseñar unas experiencias en las que de aprendizaje, en las que los estudiantes inevitablemente se van a equivocar. O sea, de hecho es deseable que se equivoquen para que de alguna manera, como eso que acabo de hacer yo con ustedes, ¿no? Para que ellos de alguna manera contrasten lo que saben con nuevos conocimientos que van a comenzar a apropiar, ¿no? Entonces, no se trata de explicar para que el estudiante le dé la respuesta correcta a uno inmediatamente. Se trata más bien de ir conociendo, reconociendo la mente de los estudiantes para ir estimulando esa mente con diferentes experiencias de aprendizaje que pueden ser preguntas, que pueden ser exponerlos a una situación particular, a una narrativa, a un problema en particular, en fin, que los lleva a ellos mismos a cuestionarse y a querer construir conocimiento para resolver esas preguntas, digamos,
problemáticas, provocadoras que uno les hace a los estudiantes como profesores. Entonces, fíjense cómo con este ejercicio justamente un poco lo que hacemos es modelar eso, cómo veníamos con las concepciones y comencemos a cuestionarlas, a confrontarlas con otras posibles realidades para tratar de que la mente quiera encontrar un conocimiento nuevo. Y entonces estoy segura que todos ustedes están diciendo, bueno, y pues si esto no es ser un buen profesor, entonces, ¿qué sí es ser un buen profesor? Y un poco alrededor de la pregunta de para qué educar, también vamos a encontrar una respuesta alrededor de qué significa ser un buen profesor. Entonces aquí comenzamos, digamos, como con el centro de lo que va a ser, esta clase, este taller con ustedes alrededor de qué significa ser educador y por qué en últimas, si uno quiere ser un educador, pues digamos, de calidad, debería estudiar una licenciatura, debería estudiar un pregrado en educación, ¿no? Y alrededor de eso pues está la pregunta grande, bueno, ¿y para qué queremos enseñarles a otras personas? ¿Qué es lo que queremos enseñar a las personas y por qué queremos enseñarles eso que queremos enseñar? Y esa pregunta no es única, esa pregunta se va transformando, o sea, se ha venido transformando a lo largo de la historia y de hecho con la respuesta que le hemos dado a esa pregunta a lo largo de la historia, pues hemos diseñado mecanismos de educación distintos, ¿no? Entonces, en alguna época, por ejemplo, en la Grecia antigua, la educación estaba limitada solamente a aquellas personas que los griegos consideraban que eran muy virtuosas y merecedoras de ser educadas. A lo largo de toda la historia hasta la Revolución Industrial, entonces fueron cambiando muchas cosas y después de la Revolución Industrial decidimos que más bien esa educación debería ser para todos, ¿no? Esa educación debería ser pública, debería ser gratuita, debería ser igualitaria para todo el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos muchos trabajadores, ¿no? Entonces, necesitamos mucha gente que esté preparada para salir al mundo laboral, para trabajar en las fábricas y para poder efectivamente en ese momento de tanta productividad en la revolución industrial. Y más adelante fuimos haciendo nosotros preguntas, o las preguntas de hoy son bien distintas. Y si ustedes miren eh, cuáles son los fines que están propuestos de la educación, por ejemplo, en la UNESCO o que están propuestos en la Constitución de nuestro país, pues son unos fines distintos a aquellos que estaban pensados para la revolución industrial, ¿cierto? Entonces, es una pregunta que se va modificando todo el tiempo, pero que al final, si yo quiero estudiar en educación, algo de educación, pues claramente tengo que tener esa meta muy clara, digamos, ¿para qué es que se mete uno en esto? Y en la medida que entendemos esas diferentes maneras de entender para qué la educación, pues también podemos definir diferentes maneras de entender qué es un buen profesor. Y entonces para esto les voy a pedir que trabajemos con un ejercicio acerca de para qué la educación. Les voy a mostrar de nuevo unas afirmaciones para que ustedes digan en una escala de 1 a 4 qué tan de acuerdo están con cada una de ellas. Y estas afirmaciones en realidad no tienen una respuesta correcta, simplemente es una cuestión de en nuestro imaginario qué tanto esto efectivamente es importante y refleja pues mi manera de pensar. Y la manera de pensar que cada uno de ustedes tenga pues es particular y pues no, digamos, no hay una respuesta correcta, insisto, en estas opciones. Entonces vamos a comenzar con la primera serie de afirmaciones. Y para quienes hayan llegado ahora, pueden ingresar a ese vínculo que les compartimos en el chat para que se unan a este ejercicio interactivo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes contesten de nuevo qué tanto cada afirmación refleja su forma de pensar y que contesten desde para nada hasta totalmente. 1 es para nada, 4 es totalmente. Y entonces la primera es una buena educación debe ayudar a los estudiantes a salir adelante, es decir, a que puedan ser exitosos laboral y económicamente. La segunda es, las instituciones educativas deben dialogar con los empresarios para saber qué habilidades necesitan aprender los estudiantes. Y la tercera, lo más importante que puede hacer la educación es ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias para el trabajo. Entonces contesten qué tanto eso refleja su manera de pensar. Ahí tenemos 3 respuestas, me falta por lo menos una. Ay, alguien se me fue, Carol se nos fue. ¿Cuánto tuvo algún problema con su conexión? Bueno, por ahora entonces vamos con estas 3, porque Carol parece que tuvo algún problema.
Bien, entonces, aquí ustedes fíjense que contestan. Están en general, no están tan de acuerdo con esta afirmación, con algunas de estas afirmaciones, están más de acuerdo con esta primera. Todos contestaron, las 4 personas contestaron 3. Entonces, la educación debería ayudar a los estudiantes a salir adelante. Aquí una persona dijo, no, eso no me suena mucho. Tengo una persona que contestó 1. A salir adelante es decir, que pueden ser exitosos laboral y económicamente. Ese es el centro de la educación. Y si ese es el centro de la educación, ¿cómo es que educo yo como profesor? ¿Cómo defino yo los fines de mi profesión a la luz de eso? En general están más en desacuerdo con esta otra afirmación. Aquí hay dos personas que dijeron para nada y 2 personas que dijeron un poquito. Las instituciones educativas deben dialogar con los empresarios para saber qué habilidades necesitan aprender los estudiantes, ¿no? Una persona dijo, no, sí, de pronto sí debería ser como conveniente hacer eso. Y finalmente, la educación debería ayudar a los estudiantes a desarrollar competencias para el trabajo. 3 de ustedes dijeron, no tanto en realidad, no estoy, digamos, tampoco es que para nada, pero no tanto, pero 2 de ustedes dijeron, no, pues sí, para eso es. Entonces, ¿por qué les hago estas preguntas? Para que ustedes comiencen a revelar cuáles son sus concepciones de para qué querría yo estudiar educación, pero además cómo es que yo me estoy educando, digamos, qué estoy esperando yo también de mi educación y cómo tomo decisiones como estudiante en este mundo para seguir adelante. Entonces, imagínense que este fuera el modelo ideal de educación, que decidiéramos entre todos, si ustedes fueran ministros de educación, decidieran que este es el modelo que Colombia debería seguir, este es el fin que Colombia debería seguir para la educación. Esta es una educación que nosotros llamamos educación para el trabajo. Es una de las visiones que tenemos acerca de los fines de la educación y es cómo configuramos el sistema educativo de tal manera que le permita a los estudiantes trabajar. Como les decía antes, esta era la visión fundamental, digamos, prioritaria de la revolución industrial. En el momento en que aparecen todas las industrias, las fábricas, los papás tienen que trabajar, papás y mamás tienen que trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y después van a tener, y ya no tienen el tiempo como antes, como era antes, digamos, que eran sociedades, digamos, más que trabajaban mucho más la agricultura, por ejemplo, entonces ya no tienen el tiempo de estar con sus hijos para enseñarles los oficios de la agricultura, digamos. Ahora están en las fábricas y necesitan que sus hijos aprendan desde pequeños digamos, a producir, pero pues ya no tienen el tiempo de enseñarles, pues entonces necesitamos crear estas escuelas que, igual que las fábricas, enseñan de manera masiva, lineal, secuencial a los niños cómo trabajar, ¿no? Y entonces las habilidades que aprendían los niños desde muy chiquitos, porque recuerden, no sé si lo recuerdan, pero en esa época los niños podían trabajar desde muy chiquitos, desde los 10 años ya estaban trabajando en las fábricas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que hay alrededor de eso es cómo hacemos para educar a los niños para que rápidamente pues, se puedan insertar a ese mercado laboral. Y esa es como la visión, obviamente, pues del siglo XIX, no es necesariamente la que tenemos actualmente, pero pensar que la educación se centra en ofrecerle oportunidades de trabajo a las personas significa estar atento a cuáles son las necesidades del contexto para brindar eso a los estudiantes. La pregunta que muchos hacían ahorita en el foro general de áreas sociales. Y entonces, ¿cuál es la empleabilidad de esto? Digamos, yo termino esto y ¿qué voy a poder hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿No? Entonces, bueno, para un profesor esa pregunta es relativamente sencilla, pues porque somos profesores. ¿Cómo va a ganar la vida? Pues siendo profesor y enseñando. Y no significa que sea la única trayectoria que tengamos para trabajar. Digamos, siendo profesores, podemos hacer consultores, podemos hacer asesores de política pública, podemos hacer muchas otras cosas en educación, pero sin duda no deberíamos asesorar, digamos, procesos educativos de política pública si no hemos estado antes en un aula y no entendemos cómo funciona el aprendizaje de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, este modelo de educación está centrado en pensar qué es lo que necesitan los empresarios, qué es lo que necesita el sistema económico, en pensar en cómo los países desarrollados han logrado su desarrollo económico y entonces a la luz de ese ideal, ¿no? ¿Cómo le enseño a mis estudiantes en este país esas habilidades que necesitan para el desarrollo económico, de tal manera que salgan del colegio y salgan de la universidad listos para ser productivos económicamente? ¿No? Esa sería una de las visiones y claramente es diseñar currículos hacia allá y ser profesor dentro de esta visión implica enseñar ciertas cosas y de cierta manera particular, ¿no? Vamos a ver qué otras posibles visiones hay sobre la educación. Entonces, otra posible visión tiene que ver con estas afirmaciones. De nuevo, respondan qué tanto refleja su forma de pensar. Lo más importante en la educación es gozarse el poder indagar y aprender sin importar si lo que se aprende tiene alguna utilidad. La segunda,
La educación no debería definir tantos objetivos de aprendizaje, lo que realmente importa es lo que se aprende con motivación y gusto. Y la tercera, los currículos deberían ser muy flexibles, con casi nada obligatorio, para que los estudiantes exploren sus gustos y aprendan a amar el saber. Tenemos 2 respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya tenemos 3. Si alguien acaba de ingresar y quiere participar en esta actividad interactiva, por favor ingresen a ese vínculo y participen. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos las 4 respuestas que necesitamos. Bien, entonces aquí encontramos un poquito más de variabilidad en las respuestas. Todas estas respuestas tienen algo similar, y es que fíjense que, a diferencia de la visión anterior, no se trata de buscarle necesariamente a la educación una utilidad. Se trata más bien de encontrarle a la educación un sentido alrededor de por qué esto puede ser interesante, por qué puede ser importante, por qué puede ser, por qué se puede conectar con mis propios intereses y gustos, ¿no? Entonces, es una educación, fíjense, en el otro sentido, mucho más centrada en el estudiante, en los intereses del estudiante, en lo que va a hacer feliz al estudiante, en eso que lo motiva y que pues de alguna manera como que le permite gozarse la indagación. Parte en buena medida lo que pasa, lo que le permitimos que suceda en la educación preescolar a los niños, en la gran mayoría de lugares, no siempre sucede así, pero un poco la educación infantil como que sí le permite a los niños la exploración, que te gusta, cómo te sueñas la vida, imagina, crea, etcétera, pero en la medida que vamos creciendo, entonces ya no es tanto lo que te gusta y lo que te interesa a ti, sino es lo que el deber ser, ¿no? Es lo que debemos enseñar, es lo que tú debes aprender porque en el futuro va a ser útil y porque en el futuro te va a servir para algo, ¿no? Entonces es una visión bien distinta con la cual ustedes pues tienen visiones muy variadas. Fíjense que aquí tenemos respuestas, digamos, en todos los niveles. Aquí también, dos acá, una por acá, otras por acá, digamos, también como mucho más distribuidas sus respuestas. Esta educación es un poco lo que llamamos, desde el sentido de la educación, una educación para el gozo del conocimiento. Y es cómo logramos que los estudiantes se gocen el conocimiento independientemente de si esto es útil o no es útil, de si les va a producir dinero o no. Si a usted le gusta la música y quiere estudiar música, estudie música. Si le parece chévere leer a los filósofos y comprender los problemas y el sentido de la vida, pues eso está bien. Y no es la pregunta alrededor de cómo hacemos que las personas sean más productivas, sino cómo hacemos que las personas se gocen eso que están aprendiendo, ¿no? Es una visión distinta. Y de nuevo, si uno se para sobre esta visión, ¿quién sería un buen profesor? ¿No? El profesor de la educación para el trabajo es el profesor que le enseña a estos estudiantes a ser juiciosos, disciplinados, cumplidos, a responder las pruebas estandarizadas, a garantizar que el estudiante sabe lo mínimo que tiene que saber para poder salir a trabajar, y entonces tiene que saber escribir, tiene que saber matemáticas, tiene que saber estas cosas básicas que son las que le van a permitir salir afuera. En el caso en este caso es una educación, digamos, mucho más libre, centrada en la autonomía y las decisiones de los estudiantes. Es un profesor que no se preocupa tanto por decirle al estudiante, aprende esto porque un día me lo vas a agradecer y vas a ver que efectivamente te iba a ser útil, sino más bien cuéntame qué quieres aprender y vamos encontrando el camino para que tú aprendas lo que quieres aprender, ¿no? Es una visión bien distinta. Y eso, asimismo, un buen profesor dentro de esta visión, pues un profesor distinto al buen profesor de la visión de educación para el trabajo. Miremos la siguiente. Entonces, aquí estas 3 afirmaciones son, que pues, digamos, de nuevo, ¿qué tanto reflejan tu forma de pensar? Primero, en todas las materias, todos, excepto tal vez los más chiquitos, deberían estudiar la pobreza, la violencia, el medio ambiente y la inequidad. La segunda es, el mundo está lleno de injusticias y la educación tiene el deber de formarnos para identificarlas y transformarlas. Y la última es, la educación reproduce la inequidad. Los más ricos tienen acceso a una mejor educación y con eso llegan a ser aún más ricos. Es urgente cambiar. Entonces, ¿qué tanto estarían ustedes, digamos, de acuerdo? ¿Qué tanto esto se parece a su forma de pensar?
Ya tenemos 3 respuestas, nos falta una. Muy bien. Miren lo curioso, y es que en general, aunque también hay variabilidad, hay una inclinación mucho más homogénea, digamos, hay unas respuestas más homogéneas de parte de ustedes hacia esta forma de entender la educación. Aquí tenemos 4 personas que están de acuerdo con esta, solo una que igual está de acuerdo, no totalmente, pero está de acuerdo. Aquí también tenemos esta distribución de 2 y 3, y aquí tenemos esta distribución de 4 y 1. Ninguno, de alguna manera, ninguno seleccionó el 1 o el 2, si se dan cuenta. Entonces, todos ustedes están, pareciera, más inclinados como por esta perspectiva. Esta perspectiva, ¿qué es lo que nos dice? Pues sí, chévere que la gente sea feliz en su individualidad, en su camino, en su felicidad, pero tenemos que formar seres humanos que tengan una conciencia social, que entiendan que hacen parte de una comunidad, que todos los seres humanos deberíamos tener más o menos los mismos derechos, y que pues hay personas que, aunque tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, hay personas a las que esos derechos se les vulneran y no tienen en realidad la posibilidad de salir adelante, y deberíamos equilibrar un poquito más esto, ¿no? Deberíamos equilibrar un poquito más el tema de pobreza, de violencia, de inequidad, y en ese sentido deberíamos formar estudiantes que estén pensando en eso, que quieran, claro, ser felices y encontrar un sentido en su vida, pero a la vez ser ciudadanos que participan de la construcción de su sociedad. Entonces, esta es una forma de pensar distinta a la educación. Estamos pensando en unos fines diferentes, en este caso de la educación, que de nuevo, si pensamos quién es un buen profesor dentro de esta visión, es un profesor diferente al profesor que está concentrado solamente en hacer feliz al estudiante, en construir la felicidad del estudiante, o el profesor que está concentrado en tú tienes que ser productivo y aportar al desarrollo económico, ¿no? Este profesor está concentrado en otras cosas. Entonces, las preguntas que hace, la manera en que está, aquí este profesor, por ejemplo, no quiere necesariamente que el estudiante le dé una respuesta correcta, ¿no? Como sería el caso de la educación para el trabajo. Yo necesito que me des la respuesta correcta para garantizar que tú efectivamente puedes construir un puente, ¿no? Para que tú hagas los cálculos matemáticos adecuados para que puedas construir un puente, y entonces yo sí necesito una respuesta correcta. Este profesor está más concentrado en desarrollar el pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes para que no dependan de que alguien más les diga cómo pensar, sino para que ellos formen criterio, formen carácter para salir al mundo y decir, esto no está bien, deberíamos reforzar esas otras cosas, busquemos mejores ejemplos de cómo la sociedad se puede equilibrar mejor, en fin, ¿no? Y eso implica pensarse los problemas de nuestro mundo y de nuestra vida de una manera desde la complejidad, desde los procesos sistémicos, digamos, de nuestra sociedad, y no solamente desde el punto de vista de qué quieren las empresas, cuáles son las competencias del siglo XXI y cómo formarme para esas competencias, porque si no fuera porque las empresas piden trabajo en equipo, entonces yo no me formaría con trabajo en equipo. No, no me importa trabajar en equipo, pero es que las empresas lo piden, entonces voy a hacer un tallercito de trabajo en equipo. Como las empresas me están pidiendo, no sé, cumplimiento y responsabilidad, entonces voy a generar unos hábitos de cumplimiento y responsabilidad para poder ser exitoso económicamente, ¿no? Eh, Estas otras personas son cumplidas y son responsables por otras razones, ¿no? Y los profesores, entonces, que están orientados por esto, pues obviamente funcionan con una lógica completamente distinta. Esta es la perspectiva, una perspectiva de la educación, del para qué la educación, que llamamos perspectiva para la educación, para la justicia social. No es una perspectiva, insisto, eh, que se opone claramente a las otras dos, no del todo se opone a la del gozo del conocimiento. De todas maneras, las personas pues, que están orientadas por esto, pues se gozan el conocimiento, pero escogen el conocimiento en función, sí, de un cierto tipo de utilidad, y es que sea un conocimiento que me sirva para transformar la sociedad y para actuar, digamos, en mi entorno, de tal manera que logre yo equilibrar un poco las cargas y las injusticias que hay en la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo creo que podría dar una respuesta sobre esto, pero quiero preguntarles ahora que ya conocen estas 3 visiones de la educación, ¿cuáles creen ustedes que la visión que es más apropiada para nuestro país? ¿Cuál deberíamos priorizar en Colombia si ustedes fueran ministros de educación? ¿A cuál le apuntarían para decir, hay que priorizar esta, después esta, después esta? Entonces, escojan la primera, la segunda y la tercera, la primera siendo la más importante.
Están compitiendo ahí la del gozo, el conocimiento y la justicia social. Pero pues creo, era un poco predecible por lo que vimos hace un momento un poco en sus respuestas. Entonces, fíjense lo que va pasando. Ahora voy a hacer un poquito de metacognición pedagógica. Y es, ¿qué hacemos los profesores con esto? Fíjense que cada pregunta, cada actividad, cada cosa que yo les digo tiene una intención pedagógica, tiene una intención particular para que ustedes vayan construyendo su propio imaginario alrededor de el para qué la educación. Entonces, antes ustedes no tenían claras esas tres visiones. A través de la interacción y de revelar sus propias creencias, fuimos encontrando y comprendiendo en qué consistía cada una de esas tres visiones. Y después de ya comprenderlas las tres, ¿no? Podían ustedes tomar una decisión y comenzar a decir, bueno, entonces yo le apuesto un poco más a la educación para el gozo del conocimiento, que estás más centralizada, digamos, en encontrar aquello que a los estudiantes los hace felices. En segundo lugar estaría la educación para la justicia social y en último lugar la educación para el trabajo. Y entonces, si ustedes fueran a ser profesores, esta apuesta que están haciendo, que igual puede transformarse, digamos, en el camino que ustedes escojan si deciden trabajar en educación, pues obviamente va a cambiar las decisiones que ustedes toman, tanto como profesores en la interacción pedagógica con sus estudiantes, como con el sistema educativo. Digamos, insisto, uno estudia educación y pues en principio inicia, digamos, por la trayectoria de ser profesor y más adelante pues puede ir encontrando, digamos, otras áreas de trabajo en investigación o áreas de trabajo en política pública educativa o áreas de trabajo como asesores pedagógicos de colegios, por ejemplo, como directores académicos, pero pues siempre es importante pasar primero por el aula para entender eso cómo funciona, ¿no? Pero en todo caso, en cualquiera de esos cargos que uno pueda tener en el campo educativo, tener esta visión clara es fundamental porque le permite a uno hacer sus apuestas de manera clara, interactuar con los estudiantes de las maneras que son consistentes con estas visiones, ¿no? Y en ese sentido, pues, ser un buen profesor va a depender de cuál es la apuesta que en últimas yo estoy haciendo. Yo les digo que nosotros en la Facultad de Educación estamos mucho más concentrados en estas dos, en el gozo, digamos, en qué es lo que quiere el estudiante y cómo hacer que el estudiante encuentre valor en eso que están aprendiendo y que realmente se gocen con motivación intrínseca de eso que están aprendiendo, pero también en que la educación claramente tenga un componente de transformación social muy importante. Cómo construimos o pues cómo formamos más bien licenciados, profesores, educadores que tengan en cuenta siempre cómo su disciplina particularmente va a apoyar de alguna manera en la transformación de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro mundo de maneras positivas. Esas son como las dos más centrales que deben tener en cuenta. Si ustedes quieren centrarse en la educación para el trabajo, de pronto no van a encontrar unas respuestas tan claras en lo que nosotros hacemos porque siempre estamos pensándonos cómo nuestra disciplina aporta a formar a la mejor versión posible de nuestros estudiantes, tanto en términos de su felicidad como en términos de lo que puede aportar a la sociedad. Y entonces la educación, ¿para qué? Estas son tres visiones y uno puede encontrar otras visiones distintas, por supuesto, no son, y como les digo, no son estáticas necesariamente, son visiones que, pues, que uno puede ir como construyendo, modificando, validando, cualificando poco a poco y que en esa medida pues le permite a uno ir construyendo pues como su propio camino alrededor de quién quiero ser yo como educador y cuál es el rol que quiero cumplir si decido este campo, si decido trabajar, digamos, en este campo disciplinar y en este campo de práctica. Quiero cerrar este ejercicio hablando un poquito acerca de, pues con esta cita del profesor, del maestro de Simón Bolívar, quien era, él se llamaba Simón Rodríguez, además era tocayo de Simón Bolívar, y que me parece muy interesante porque pues Simón Bolívar, digamos, creo que fue una persona que generó, por supuesto, unas transformaciones importantes y que pudo haberse equivocado en algunas u otras cosas, pero que en últimas tenía una orientación social y logró al final que nuestro país se independizara. Y Simón Rodríguez, una de las cosas que decía siendo maestro de Simón Bolívar, era enseñar a los niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se manda a hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad, como los limitados, ni a la costumbre, como los estúpidos. Al que no sabe, cualquiera lo engaña, al que no tiene, cualquiera lo compra.
Entonces, fíjense cómo Simón Rodríguez pues, representaba una visión particular sobre lo que significaba enseñar y sobre lo que significaba educar. Y a partir de ahí, pues fue un maestro que pues además logró formar a un también maravilloso ser humano que pensaba en cómo lograr que esta persona no sea el ser humano que hace caso, que simplemente mantiene el status quo, que simplemente sigue con lo mismo que hemos tenido siempre, sino que realmente logra como cuestionar aquello que hay alrededor y transformar en últimas lo que ha pasado, lo que hay, lo que hay digamos, en esa sociedad en ese momento particular. Eso es lo que quería compartirles hoy, este pequeño tallercito que yo creo que pues es inspirador. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna cosa que quiera comentar sobre esto, si aprendieron algo, si los sorprendió, en fin, o alguna pregunta relacionada con eso de ser profesor. Están pensando. Para los profesores estos no deberían ser silencios incómodos, son más bien espacios de pensamiento, así que no se preocupen. Espero que estén haciendo conexiones allá en su mente. Ángela, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, mientras piensan, les quiero decir que como información complementaria, queremos recordarles que la Oficina de Scouting y Promoción ha preparado otros recursos de información que seguramente serán útiles para su proceso. A continuación, les compartiré en el chat el vínculo del sitio del evento, donde podrán encontrar diferentes enlaces que les permitirá hacer parte de la charla sobre las alternativas de apoyo financiero, concursos de cierre, stands y así como otros recursos multimedia y toda la programación de nuestra feria. Y si alguno tiene alguna inquietud, estamos aquí para escucharlos. Y si quieren reaccionar por lo menos con un emoticon, ahí en la parte inferior de su Zoom también encuentran reacciones como, no sé, hay varias cosas como me sorprendí, me gustó, un aplauso, un sí, un no, esto no me gustó mucho, lo que ustedes quieran, como para sentir que están ahí. Excelente, tengo un aplauso, qué maravilla. Yo voy a poner una carita sorprendida. Gracias Valentina y Carol por hacerme saber que ahí están y que algo les quedó de esta charla. Camila hizo una pregunta en el chat, que si la charla de la que hablabas que ibas a dar a las 5 está disponible para ellos también o no. Sí, Camila, puedes verla a través del Facebook de la Facultad de Educación. Buscas Facultad de Educación Universidad de los Andes en Facebook y ahí se va a transmitir a las 5 de la tarde. Es una charla sobre gamificación educativa, particularmente sobre un poco lo que les acabo de decir, pero profundizando un poquito más acerca de cómo aprendemos de los juegos, esta interacción que debe haber entre estudiante y profesor para promover aprendizajes. Entonces, pues están muy invitados y sus profesores, acompañantes, orientadores también los invitamos a participar, así que bienvenidos si quieren estar allí para hablar un poquito de los juegos y cómo los juegos nos enseñan a interactuar con nuestros estudiantes y no solamente a explicarles cosas. Los juegos, ya ahora la ventaja es que los juegos ya ni siquiera vienen con manual. Es muy chévere, ¿no? Como que uno baja una aplicación de celular y ya ni siquiera vienen tutoriales. Es como vaya aprendiendo en el camino y eso yo creo que es muy valioso para los pedagogos. Muchas gracias, Natalia, por tu retroalimentación. Me alegra que haya sido valiosa y bueno, pues este es el tipo de pedagogía que nosotros utilizamos en la Facultad de Educación. No es una pedagogía lineal, no es una pedagogía transmisionista, no es una pedagogía de ven, te explico 3 cosas y después te hago un quiz, sino de vamos interactuando, incluso si no estamos hablando, aquí hay una pequeña interacción donde ustedes me dejan saber ustedes qué tienen en su mente y yo puedo ir reaccionando frente a eso que pasa en su mente y voy jalonando, digamos, sus inquietudes, preguntas, conocimientos, actitudes hacia, pues tratando de ampliarlos, ¿no? Esa es un poco como la idea. Entonces, bueno, pues si quieren ser maestros y lograr eso y sentir la satisfacción que es que un estudiante le diga a uno, me gustó mucho y logré conocer
estos diferentes tipos de ver la educación, ya uno con eso, con eso me pagan a mí toda la satisfacción del mundo. Entonces, muchas gracias. Recuerden que está el stand de la Facultad de Educación ahí en el mismo vínculo de la feria. Si tienen ya preguntas específicamente sobre el programa o preguntas sobre apoyo financiero, recuerden que la universidad pues tiene muchas alternativas y para educación en particular, la universidad ha hecho una apuesta muy importante de apoyar a los estudiantes con el 50% de la matrícula, solamente para los estudiantes de licenciatura. Entonces, pues si esto es algo que les gusta, que les parece que vale la pena formarse en esto, pues la universidad está muy dispuesta a apoyarlos con esa condonación del 50% o también pues con la beca Quiero Enseñar, que es solamente para educación. Entonces, pues gracias por estar acá, disfrútense la feria, sigan adelante, ojalá aprovechen los stands, hablen con la gente, no les dé miedo prender sus micrófonos y hacer preguntas. Y bueno, si tienen alguna otra inquietud, pues ahí estoy muy disponible. Muchas gracias, Ángela, a ti por la moderación. Súper, muchas gracias Ana María por tu clase y pues ya que no tenemos más preguntas, quiero agradecerles a nuestros asistentes su conexión con nosotros y su interés en nuestra universidad. Los invitamos a continuar haciendo parte de la programación de nuestra Feria de Colegios Uniandes en el sitio web que les dejaré en el chat y próximamente la oficina de Scouting estará dejando en el mismo sitio los videos de diferentes clases. Recuerden que también pueden remitirnos sus preguntas o inquietudes al correo info@aspirantes@uniandes.edu.co. Continúen disfrutando de las actividades de la feria y no olviden la charla de apoyos financieros. Muchas gracias. Que les vaya bien. Chao, chao.